es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo. Muy buenas tardes, una vez más desde Aviala Televisión con la mitad de cada pueblo. En esta ocasión me encuentran nuevamente sola, pues nuestra hermana América Maceda se encuentra todavía en tierras mexicanas cumpliendo funciones de vocera nacional de feminismo comunitario. Sin embargo, desde ahí nos hará nuestra conciencia al paso y nos mostrará lo que estuvo haciendo por allá. También tenemos nuestra entrevista, un entrevistado súper especial, el hermano Roberto Aguilar, exministro de Educación, exrector de la UNSA, representante ante la UNESCO y muchos otros títulos que bien ganados los tiene el hermano Roberto Aguilar. También tenemos nuestro sector de Conciencia al Paso, como ya les dije, con la hermana América Maceda y nuestros cantos de amor y lucha. Nos vamos pues en este momento a hablar con nuestra hermana, a presentar en realidad el video que se grabó de la participación de nuestra hermana América Maceda allá en el encuentro del Partido de los Trabajadores y organizaciones de izquierda en la Ciudad de México. En esta ocasión la hermana tuvo la palabra y pudo expresar la voz del feminismo comunitario, la voz de las mujeres bolivianas en ese evento. Tiene la palabra América Maceda y se prepara Dawood Abdullah de Trinidad y Tobago y Merit de Belice. Adelante, compañera. Gracias, hermano. Muy buenas tardes. Queremos hacerles llegar, compañeras y compañeros, hermanas y hermanos de los diferentes países, de las diferentes organizaciones y partidos de izquierda que están presentes aquí, reciban un saludo revolucionario del movimiento de feminismo comunitario de Aviala, específicamente del tejido de Bolivia, que nace en el proceso de cambio, pero que hoy transitamos y tejemos con hermanas también aquí en México, en Chile, en Brasil y en Colombia. Queremos provocar un poco este espacio, a quien agradecemos también por haberlo abierto, no solo a partidos, sino movimientos y organizaciones sociales, con una reflexión importante y profunda que hemos hecho en Bolivia y que creemos que es útil para todo nuestro continente, que es justamente la descolonización de las izquierdas. Los procesos revolucionarios en todo el continente americano, llamado por nuestros pueblos indígenas originarios como Aviala, que recuperamos el nombre de nuestros hermanos y hermanas del pueblo cuna, han tenido grandes avances, pero también hemos tenido grandes golpes, tropiezos y retrocesos. Es el caso boliviano y queremos compartir esa experiencia para que podamos aprender de nuestros errores. Es importante analizar qué ha pasado en nuestros territorios y qué está pasando todavía con las izquierdas en el Aviala, América Latina y el Caribe. Nosotras, desde el feminismo comunitario de este movimiento de organizaciones de mujeres, consideramos que es importante analizar dos elementos. El primero, el colonialismo, hermanas y hermanos, es un elemento constitutivo de las clases en Aviala. Ya lo han explicado algunos de mis hermanos bolivianos, mi compañero Héctor, esta condición intrínseca de las clases que tiene que ver con una racialización a la hora de explotar los cuerpos y a la hora de ocupar los territorios. Creemos que tenemos que hacer justamente por ello un proceso profundo de descolonización que pasa por recuperar nuestras identidades plurinacionales de las naciones y pueblos indígenas, que nos dicen que somos mestizas y mestizos, pero que en realidad habitamos territorios con una memoria ancestral indígena que hoy está viva, que hoy está presente,
Y justamente descolonizar nuestras prácticas desde las izquierdas tiene que ver para nosotras con recuperar esa identidad, ese posicionamiento político ideológico y recuperar nuestras raíces para posicionarnos frente a un sistema que para nosotras es patriarcal, colonial y capitalista. Creemos que eso es un pilar fundamental para transformar nuestras realidades, para revolucionar nuestros territorios, nuestros mundos. Y eso tiene que ver también con la propuesta de Bolivia para el mundo y de muchas naciones y pueblos indígenas, que es el vivir bien de todas y todos, de toda la humanidad, y el vivir bien de nuestra madre naturaleza, madre y hermana naturaleza. El segundo elemento que traemos las feministas comunitarias y que también creemos que es constitutivo para mirar nuestros problemas y mirar estos golpes, retrocesos y tropiezos de las izquierdas, es que afirmamos que las mujeres somos la mitad de cada pueblo. No somos un tema, no somos un sector, no somos una minoría, no somos un problema, como hasta hoy nos consideran incluso las izquierdas. Las mujeres, gracias compañeras, las mujeres somos la mitad de la fuerza revolucionaria de cualquier proceso y estamos muchas veces invisibilizadas, puestas en segundo plano. Y en este evento, por ejemplo, muchas mujeres sé que no están aquí porque están cuidando sus guaguas, porque no hay un espacio para las guaguas, para que escuchen y aprendan y sean revolucionarias y revolucionarios desde pequeñitas y desde pequeñitos. Por eso creemos que las mujeres, las decisiones de las mujeres tienen que ser una parte constitutiva. Nosotras somos esa mitad y por supuesto nuestros hermanos y compañeros son la otra mitad, igual de importante, igual de necesaria. Pero las mujeres tenemos que estar en igualdad de condiciones, así seamos distintas y distintos, para poder tomar las decisiones. Es importante la voz de las mujeres porque venimos con una carga y con una forma también de vivir las explotaciones, las opresiones y las discriminaciones de una manera particular. Y eso para nosotras es también un aporte de nuestra compañera y hermana Julieta Paredes, fundadora del movimiento de feminismo comunitario, que ha reconceptualizado el concepto de patriarcado, que no es la opresión del hombre a la mujer, sino es el sistema de todas las opresiones, explotaciones y violencias que sufrimos las mujeres, los hombres, la madre y hermana naturaleza, y por eso es que planteamos también reconducir nuestras luchas contra este sistema patriarcal, colonial, capitalista. Otro elemento importante, me queda un minuto, voy a ser muy breve, es el tema de la democracia. Bolivia ha demostrado que la democracia liberal y burguesa está en crisis. Y nuestra respuesta en Bolivia, al ser proscritos, al ser discriminados y excluidos de un proceso electoral este año, el 17 de agosto, hemos asumido y aceptado una decisión que puede ser muy cuestionada, pero que para nosotras es fundamental, que ha sido el voto nulo, porque es un voto de resistencia. No solamente es interpelar al sistema democrático burgués liberal, sino que además ha sido un elemento fundamental para iniciar la resistencia. 1.400.000 bolivianas y bolivianos vamos a hacer la resistencia en Bolivia para recuperar nuestro proceso de cambio, para reconducir nuestro proceso de cambio que hoy lo hemos perdido, pero que esa resistencia nos va a servir también para hacer una denuncia pública que queremos hacer hoy. Y con esto finalizo, compañeras y compañeros. En nuestro país tenemos más de 303 hermanos y hermanas, todos indígenas, campesinos, dirigentes y bases de movimientos que han sido apresados, acusados de terrorismo por un gobierno que se dice de izquierda, pero que actúa con fascismo. Y vienen a hablarnos de no al fascismo acá, cuando ellos implementan medidas antirrevolucionarias contra el pueblo boliviano. Queremos entregar un informe de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, 4 mujeres violadas por la policía en estas detenciones ilegales a pueblos indígenas, 303 compañeros y compañeras torturados y torturadas en las cárceles de Bolivia, y creemos que eso no puede quedar en la impunidad. Así que, para finalizar, compañeras y compañeros, ¡Callaya los pueblos de la Vía Yala! ¡Callaya México! ¡Hasta la comunidad! ¡Siempre! Esa fue la presencia del feminismo comunitario en ese importante encuentro de Partido de Trabajadores y organizaciones de izquierda en México. Como vimos, nuestra hermana tuvo la oportunidad
de expresar lo que es el feminismo comunitario, la labor despatriarcalizadora, nuestra voz despatriarcalizadora. Tuvo también la oportunidad de denunciar el colonialismo que en este momento se está instalando en nuestro pueblo, en nuestra región, en nuestro Abya Yala, y también hizo una denuncia de la grave situación política de los pueblos originarios que fueron encarcelados, que fueron proscritos, que fueron encarcelados nuestros hermanos por protesta social, y tuvo que ser escuchada por un montón de gente que estuvo presente en esa ocasión. Tuvo el acercamiento con varios hermanos de organizaciones sociales, de partidos de izquierda, y en este momento ella está haciendo presentación de libros de feminismo comunitario de nuestra hermana Julieta Paredes. Está también acercando a todas las otras hermanas de los tejidos de las diferentes ciudades de México de feminismo comunitario. Esa ha sido pues nuestra conciencia al paso. Esperemos que haya llegado un poquito de esa fuerza, de ese empuje que tiene nuestra hermana América Maceda a nuestro querido público. Y como siempre, como es nuestra costumbre, tenemos también nuestros cantos de amor y lucha, cantos de esperanza, cantos que reflejan el empuje, la fuerza que tiene también nuestro pueblo, cantos de protesta, cantos que nos acompañan durante nuestra vida. En esta ocasión tenemos una canción que refleja la trilogía que comanda la vida de nuestra gente y también lo que fue nuestro proceso de cambio en la que se basó el hermano Evo Morales para gobernar durante los 14 años que lo hizo, que es el Amazúa Amayuya Amaqueya. En esta ocasión, esta canción cantada por la hermana Lucila Carpio.
Ahora estás viendo. Continúas viendo. Seguimos y continuamos con la mitad de cada pueblo. Y como ya lo anunciamos, tenemos el grato honor de contar con la presencia de Roberto Aguilar. Él es economista, investigador en economía y docente de la UMSA, ex vicepresidente de la Asamblea Constituyente que hizo la Constitución Política del Estado que nos llevó a tener nuestro Estado plurinacional, embajador ante la UNESCO, ex ministro de Educación durante el gobierno de Evo Morales en el proceso de cambio y también ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Buenas tardes, hermano Roberto Aguilar. Qué honor tenerlo como invitado en esta ocasión. Y lo que queremos tratar con usted en esta ocasión es lo siguiente. Sabemos que estas actuales elecciones nos obligan a votar, mas no nos permiten elegir. Y nos obligan a votar entre dos candidatos de derecha que llevan al pueblo, a nuestro país, no sabemos por qué rumbos. Sin embargo, poco hemos escuchado de la propuesta en educación que puedan tener ambos candidatos. Cuéntenos, por favor, don Roberto, cuál es la idea, cuál es la imagen, qué es lo que ha podido usted extractar de la propuesta en educación que tienen estos dos partidos que están pugnando ahora por llegar a la presidencia. Muy buenas tardes, un gran abrazo a todos, un gran saludo y agradecerles muchísimo por la entrevista y darnos este espacio de poder comentar y compartir aquello que obviamente para nosotros es un tema importantísimo como es el tema de educación. De hecho, algo que ha estado siendo un tema de discusión muy continuo, un tema que ha ido adquiriendo no la magnitud que debería tener, pero ha ido adquiriendo cierta importancia, es el referido a las propuestas electorales en la primera vuelta y ahora en el balotaje respecto a lo que es el tema educativo. Pero cada vez nos sorprendemos más de cuál es el mecanismo que están utilizando los diferentes candidatos para poder hacer sus planteamientos. Algo que es importante partir y que todos los bolivianos y bolivianas deberíamos tener en claro. Muchos hablan de abrogar la ley 70, así como también plantean los candidatos de la derecha el de cambiar la constitución política del Estado y cambiar el sentido del Estado plurinacional. En el caso de la ley 70 y en el caso de la constitución, algo que debe quedar como referente histórico fundamental es el hecho de que no fueron medidas normativas, no fueron decisiones legislativas manejadas en un marco de acuerdos políticos. La Constitución Política del Estado y la Ley Avelino Siñani y Lizardo Pérez de Educación fueron construcciones históricas, es decir, fueron largos procesos en donde las comunidades, los pueblos y naciones indígenas originarios, los maestros a través de sus confederaciones y sus sindicatos, federaciones, los padres y madres de familia a través de sus propias organizaciones e incluso los estudiantes, además de otras instituciones vinculadas al quehacer educativo, incluidas las iglesias, instituciones privadas y otros sectores que están involucrados en el ámbito educativo, participaron en la construcción de la ley. En el caso de la Constitución Política del Estado, fue una demanda surgida de los pueblos y naciones indígenas originarios a través de las marchas indígenas que fueron posicionando una demanda de que ya no se los tenga invisibilizados, que ya no sean excluidos de las estructuras del poder político, de la economía o de la propia sociedad, sino que sean parte de este Estado que debe incluir a todos. Por eso el Estado plurinacional no es una caracterización ideológica política, no es algo que surgió como el planteamiento de un grupo de personas que tenían fuerza o la correlación de fuerzas a su favor. Fue una construcción histórica. Es la respuesta a las demandas de todos los bolivianos y bolivianas, articulados a cada uno de sus sectores, que confluyen a la Asamblea
para hacer la propuesta, sus propuestas, y una de ellas, la que tuvo después el mayor respaldo en el referéndum constitucional, 67%, dijo: sí queremos, mediante el voto democrático, que el Estado se denomine Estado plurinacional, que contenga un sentido pluralista, comunitario, participativo, colectivo, dentro del marco de las instituciones políticas, dentro del marco de las instituciones económicas, etcétera, y las educativas también. En ese mismo sentido, la ley Avelino Señane Lizardo Pérez no fue la decisión de un ministro, de un gabinete, el de ponerlo a propuesta dentro del legislativo y comenzó a una negociación para sacar votación. No, no fue eso. Fue una construcción histórica que recoge todo lo que el pueblo boliviano, a través de sus diferentes instancias, magisterio, los padres y madres, las comunidades, pueblos indígenas, demandaban de la educación, y a partir de ello eso se inserta dentro del tema educativo. Este aspecto es importante para concluir esta primera parte con algo que está sonando mucho en los dos candidatos que representan a sectores de la derecha. Uno, como Tuto Quiroga, dice: vamos a cambiar la ley radicalmente porque vamos a desideologizar la educación y por lo tanto vamos a tener una nueva ley. Alguna vez dijo: vamos a retornar a la ley del 94, la 1565. Entonces es importante que quede claro que el planteamiento de Tuto Quiroga va hacia anular, abrogar la ley y retornar a lo que era el neoliberalismo en materia educativa. Enseguida vamos a tocar los puntos específicos que están planteando. El segundo candidato, Paz, lo que hace es inmediatamente hacer una figura bastante especial, muy adaptada a su planteamiento, de que todos los aspectos de educación, al igual que otros, van a estar manejados 50% por las regiones, 50% por el Estado. Algo que debe quedar claro es que la ley Avelino Señane Lizardo Pérez no contiene aspectos de carácter ideológico o de carácter político partidario. Lo que contiene es la demanda de los diferentes sectores en torno al tema educativo. La pregunta que yo hago, si quieren abrogar la ley Avelino Señane Lizardo Pérez, y ahí lamentablemente algunos sectores del magisterio trotskista se han embalado a este tema, es preguntarles: ¿están de acuerdo con una ley que defiende la educación como un derecho universal de los bolivianos y bolivianas? Si la respuesta es sí, está dentro de la ley Avelino Señane. La educación concebida como un derecho, no como un servicio, sino como un derecho, y por lo tanto que debe alcanzar a todos. Segundo elemento, dicen la educación debe ser absolutamente desideologizada. El plantear que se reconozca lo propio, la diversidad, que se reconozca aquellos elementos que son parte de la cultura de cada uno de los sectores, eso no es ideologizar, sino que remite a lo que es un planteamiento de respeto a la diversidad cultural, a la diversidad social de nuestro pueblo. El tema de hacer que la ley sea cambiada. ¿Para qué? ¿Queremos o no queremos una educación que sea, además de accesible universalmente a todos, que esté vinculada a una formación técnica, científica y productiva? Si la respuesta es sí, está en la ley. Los maestros que recordarán cuando se estuvo negociando en la época de la construcción de la ley, el derecho al escalafón está dentro de la ley, reconocido como uno de los componentes principales de la carrera docente administrativa de los maestros y de los trabajadores del servicio urbano. Por lo tanto, ¿qué es lo que quieren cambiar? Quieren cambiar y sacar a otra ley. El plantear la abrogación de la ley Avelino Señane es el de destruir el sentido democrático, participativo, plural y obviamente universalmente concebido el aspecto de la educación como derecho de todas y todos los bolivianos sin ninguna exclusión. Cambiar la ley están confundiendo con cambiar la currícula. Cuando uno escucha, dice, es que la calidad de la educación está mala, no es el derivado de la ley. Pues hay elementos que sí hay que cambiarlos en el campo de la currícula. ¿Por qué? Porque en los últimos años, lamentablemente, han hecho todo un menjunje en torno al tema de la currícula, lo han cambiado en términos de lo que fue originalmente y necesita ser replanteado.
La currícula sí, el currículo, perdón. El currículo debe ser necesariamente transformado, actualizado, que hay que incorporar elementos de avance tecnológico. Es indispensable, es irrefutable ese tema, pero eso no va en la ley. En la ley están los aspectos generales en torno a la educación, el derecho a la universalidad, el derecho a la interculturalidad, a la intraculturalidad, al plurilingüismo, el derecho a una educación que sea vinculada a la realidad para la vida y en la vida. Estos son los elementos que contiene la ley. Lo que hay que cambiar es el currículo, sí, eso es indispensable. Que hay que mejorar la formación de maestros, también hay que ir a avanzar en ese tema, pero en la formación de maestros no van a poder cambiar lo que está en la ley. Primero, se reconoce que la profesión de maestros es una profesión específica y por lo tanto se defiende el derecho al trabajo del maestro, y a eso se articula que la profesión de maestros ha sido jerarquizada. No sé si recuerdan todos, el 2009 pasa de técnico superior, que eran las normales, a licenciatura. En la actualidad se forma en 5 años licenciados en magisterio, en las especialidades. El tema de aspectos como el derecho del maestro titulado a poder acceder a la educación fue parte de lo que también la ley protegió y defendió. Queremos cambiar ese aspecto. Vayamos hacia adelante, no en retroceso como nos plantea Tuto Quiroga, retroceder a la 1565 de la época neoliberal, o en el caso de Rodrigo Paz, que queda muy dubitativo en sus planteamientos y obviamente no hay claridad. Este sería un primer elemento, no confundir la ley con el currículo y con los métodos de enseñanza, etc. La ley recoge los principios esenciales de una educación universal, una educación para todos y todos, y articulada a nuestra realidad, sustentada en la diversidad. El currículo se va adaptando en función de los avances que se tienen. Este es un primer elemento que creo que es importante dejarlo sentado, Nelly. Sí, ante este panorama que se nos presenta de mucho riesgo de un retroceso de la educación, que es la base de la sociedad, es la base de la conformación de todo un país, el que se tenga una buena educación, y como bien lo ha mencionado usted, hermano, esta educación que se ha propuesto a través de la ley 070, que es descolonizadora, despatriarcalizadora, anticolonialista, ¿qué podemos hacer como población boliviana? ¿Qué podemos hacer como padres de familia, como profesores, como educadores, para poder defender la aplicación, la currícula y la ley en sí misma? Porque sabemos que ya nos ha costado en la última etapa del proceso de cambio, el año 18, el año 19, ya tuvimos bastante conflicto con el sector de docentes que se negaban a actualizarse en lo que es la ley 070 y en la aplicación en la currícula de esta ley, porque ellos decían, no sé si por comodidad, por desconocimiento o por qué, que les iba a tomar mucho tiempo el actualizarse en la nueva temática que se había ido planteando dentro de la ley 070 de Lino Siñani y Elizardo Pérez. Ahí, por ejemplo, sacaron a los mismos estudiantes, y ahí yo puedo dar testimonio, diciendo que por qué estaban aplicando, por decirle, uno de los temas, cálculo en el ciclo secundario, en los últimos años del ciclo secundario. Hasta donde yo estudié, yo salí bachiller en 1980, pasé a la universidad del año 81 a una carrera que tenía mucho que ver con ingeniería, que era informática. Yo salí de un colegio fiscal y la mayoría, por no decir casi todos, el 99% de los estudiantes, compañeros míos, eran bachilleres de colegio particular, que lógicamente ellos ya habían visto, por la diferenciación que había económica y social en la educación en ese momento, ellos habían visto temas de cálculo 1, por ejemplo. En mi caso no, y me costó 2 semestres el poder vencer la materia, porque para mí era una cosa totalmente incomprensible el cálculo 1, porque no lo había visto. Y ahí, por ejemplo, yo fui varias veces a varios colegios, el año 18, el año 19, cuando había esta disputa de la aplicación de la nueva currícula, a explicar eso, ¿no? Decirles, más bien estamos planteando ahora una universalización, como usted dijo, hermano, de la educación, y que además los programas educativos
sean similares tanto en la educación fiscal como en la educación particular. Sin embargo, incluso muchos padres veían esto como un riesgo para sus hijos, había una total incomprensión. Ante este panorama, que se vuelva a retroceder y se vuelva a plantear la discusión respecto a la aplicación de la ley, ¿qué podemos hacer como población para defender esta ley que universaliza la educación, que nos despatriarcaliza y nos saca de lo que es el colonialismo en educación? Porque hasta el proceso de cambio era una educación que más bien nos colonizaba, porque nos mostraba desde los primeros años que los niños debían aprender, por ejemplo, no sé, cosas que nosotros en nuestra cotidianidad no tenemos, como por ejemplo decir, tengo que ir a la sala a jugar con mi Playmobil. Un niño del pueblo, un niño de un área rural, de un área periurbana, no va a tener esa posibilidad. Tendremos que decir, en ese caso, voy al patio a jugar con mi carrito de madera o voy a formar pelotitas de barro o cosas así y ese tipo de cosas. No, esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo defendemos nuestra ley, Elizardo Pérez, Avelino Ziñani? ¿Cómo hacemos que se implemente además la currícula planteada? Lo más importante, y tú, hermana Melvi, lo has precisado mucho, había y hay todavía una diferencia entre lo que es la enseñanza de algunos sectores, y ese es un tema, lo que se llama la brecha social y la brecha regional. La enseñanza en urbano y rural todavía mantiene una diferencia negativa hacia el ámbito rural. Y hay que resolver ese tema. Y entre el público y privado también se mantiene un contexto de diferenciación. Por lo tanto, ese es un elemento vinculado a lo que se está manejando como calidad educativa, que lo correcto, si ustedes analizan los términos, no es buscar la calidad educativa, sino hay que buscar una educación de calidad. Ese es el principio esencial, la educación que tenga la calidad. ¿Y qué es la calidad? Porque a todos los candidatos les escuchamos decir, la pésima calidad de la educación boliviana la vamos a transformar. Lo primero que hay que entender es qué es la calidad. Si bien hay mucho debate sobre el tema conceptual, pero hay algo que es imprescindible de preservar. El concepto de que la calidad está ligada a la pertinencia social y cultural. Es decir, la calidad tiene que ser pertinente a los diferentes sectores sociales y a los diferentes ámbitos, para que no suceda lo que la hermana Melvi nos planteaba, que de pronto ella veía en algún lado un libro, un texto que hablaba de ciertas realidades y en otra región no las conocían. Hasta incluso, por ejemplo, el de ser un texto de enseñanza para primaria, donde se incluyan temas, por ejemplo, vamos a ir a jugar al parque, y ponerlo, ese texto, en un contexto rural, de una población indígena comunitaria que no tienen parque porque sus condiciones de vida son diferentes, es presentarles un texto que no tiene calidad, por más que se ha hecho del mayor nivel comparativamente en el mundo internacional, ¿no ve? Con los mejores pedagogos se ha copiado eso y se ha puesto, y obviamente eso para muchos sectores sería eso mucha calidad. Mentira, porque no está siendo pertinente cultural, social y socialmente a la realidad de los pueblos. Esto no es bajar el nivel, es subir cada vez más, pero contextualizados. El tema del mundo digital es un tema que ya está totalmente expandido, desarrollado, con mucho más con el uso del celular. Este es un aspecto que también tiene que ser analizado, pero contextualizado con pertinencia a los componentes socioculturales. Este es un aspecto que es importante para comenzar a pensar en que la calidad educativa no es una línea única para todos, sino que tiene componentes diferenciadores entre una región, entre un sector, entre otro, porque lo pertinente desde el punto de vista educativo para unos puede ser no pertinente para otros. Por ejemplo, el de poder enseñar respecto de la cultura de un pueblo y nación indígena originario es totalmente pertinente para ellos, y ellos reconocen y valoran que la ley Avelino Ziñani les permitió incorporar eso y lo ven con muy buenos ojos y lo valoran desde el punto de vista de calidad educativa, el que sus pueblos puedan recuperar su lengua. Pero uno ve en la ciudad
hay una actitud relativamente negativa de algunos sectores cuando se planteó el aprendizaje de una lengua originaria. Lo ven poco pertinente y una pérdida de tiempo respecto de lo que era la calidad educativa. Este es un elemento importante de diferenciar para romper las brechas. Y doy un último ejemplo de estas situaciones. En el caso del ámbito urbano, muchos sectores de clases medias, de clases relativamente acomodadas, agarran y dicen, hay que aprender el contexto de, por ejemplo, el cálculo que ponías para el ingreso a la universidad. Todos tienen que tener el mismo nivel formativo para que tengan el mismo nivel de acceso. Pero cuando vemos el ámbito matemático o física, por ejemplo, en la parte de física, ¿en qué se diferencia la calidad de una región a otra? Unos lo ven como aprendizaje genérico para su ingreso y ascenso dentro del ámbito educativo, pasar a la universidad, poder optar a una beca, etcétera. Que esa debería ser aspiración de todos aquellos que lo tuvieran, eso no está mal en sí, sino que esa es su aspiración, aprender física para proyectarse mucho más. En el caso de ciertas regiones, por ejemplo rurales, la física se ha entendido, o sea, una comprensión completa de la física, se ha entendido que también puede servir para la vida cotidiana. Por ejemplo, la San Simón hizo un proyecto muy bonito de aplicar todos los principios de la física vinculada a la hidrología para calcular los tiempos en que el agua iba a inundar una población. Hicieron un ejercicio con una serie de aparatitos, latitas, etcétera, y lo adaptaron como un ejercicio de laboratorio para colegios de zonas de inundación, en donde el estudiante le demostraba a la comunidad, a su pueblo, a su familia, a su padre y madre, de que él podía calcular aproximadamente cuándo se iba a producir la inundación. ¿Aplicando qué? Aplicando la física. A través de la medida de los volúmenes de agua que iba subiendo, aplicando las fórmulas correspondientes, podía deducir la masa de agua que iba a venir y en qué tiempo iba a subir y que iba a inundar. Díganme, ¿este ejercicio no es de alta calidad? Es de alta calidad para una formación en el campo de la física o del cálculo o de etcétera. Pero a ver, le haremos el mismo ejercicio a un niño de la ciudad, le aplicaremos el mismo ejercicio, su comprensión va a ser diferente. Y un padre dirá, pero ¿para qué le enseñan a mi hijo a calcular el volumen de inundación a través de la física si nunca se va a inundar nuestra calle o nuestro pueblo o nuestra ciudad? Pero en un pueblo, en una comunidad, etcétera, enseñarles eso es de alta calidad. Por eso decimos que la calidad no es de altas y bajas, no, debe ser uniforme, homogénea para todos en el campo del conocimiento, pero debe ser de calidad y pertinencia cuando lo aplicamos a la realidad de cada uno de los sectores. Esto es importante para no caer en una distorsión en torno al concepto de calidad. Calidad debe ser aquello que nos compare con el mundo internacional. Sí, es importante que estemos al nivel del mundo, pero al nivel del mundo adecuado a nuestras realidades y para que el conocimiento sea aplicado a nuestras realidades. Este es un tema fundamental. Así es. Un aspecto que es importante tomarlo en cuenta porque los candidatos Tuto Quiroga y Rodrigo Paz han estado manejando mucho el tema de la calidad como la muletilla de llegada a la población. Yo juro que voy a arreglar la calidad, que voy a transformar, voy a quitar la ley Avelino Siñani, voy a meter otra ley y voy a tener calidad. Se agarran del informe del OPSE, que obviamente como una evaluación ha sido importante, pero el OPSE ha tenido un serio defecto. Ha presentado los resultados, pero no ha presentado los mecanismos de definición de políticas educativas. Y por eso el gobierno actual se aplaza, porque aplica la evaluación. Perfecto, ha hecho una evaluación, ha medido el rendimiento y hemos quedado en el marco de nuestra real situación crítica respecto a ciertas áreas de conocimiento. Pero ¿qué ha hecho el gobierno actual después de hacer la evaluación? Absolutamente nada. Se ha quedado con el informe para decir he cumplido. Pero ¿qué está implementando como políticas para transformar eso que ha identificado? Nada. Y ese es el defecto que tienen las evaluaciones estandarizadas y las evaluaciones internacionales cuando no se las aplica en función de definición de políticas educativas. ¿Qué quiero decir? Los dos candidatos dicen vamos a aplicar evaluaciones internacionales. Cada evaluación internacional tiene costos altos. Dicen vamos a aplicar la evaluación de la OCDE.
la prueba PISA. La prueba PISA está entre 2 millones de dólares a cerca de 4 millones de dólares la aplicación por año y dura 3 años. Es decir, se va a tener que invertir unos 6 millones, 8 millones de dólares para poder aplicar la prueba PISA, una de las pruebas PISA, y eso hay que repetir. ¿Pero eso va a servir? Estaría excelente que sirva. El problema está en qué compromiso van a tener ellos después de conocer esos resultados de la evaluación PISA o de la evaluación de cualquiera de las otras evaluaciones internacionales. ¿Qué compromiso van a tener como gobierno para seguir invirtiendo lo que se invirtió en la época de Evo Morales en términos educativos? El presupuesto cuando Carlos Mesa, el 2005, eran 6.500 millones de bolivianos, 6.500. Con Evo Morales, en cerca de 4 años, se llegó a triplicar ese monto. Y para el año 2015 aproximadamente, el presupuesto era de 24.000 millones de bolivianos. Carlos Mesa, 6.500. Evo Morales, 24.000 millones. Sí se ha invertido mucho en educación, en infraestructuras y en otros elementos. Este es un aspecto importante de tomar en cuenta, porque no es decir voy a aplicar la prueba PISA sin decir voy a invertir más presupuesto para educación. Y ahí es donde viene la trampa de los candidatos. Dicen obviamente aquello que la gente quiere que mejore, pero no dicen cómo lo van a hacer. Tuto Quiroga dice, vamos a retroceder a la ley del pasado, del 94. Vamos a descentralizar la educación y vamos a municipalizar la educación. Algo que la población tiene que entender, que el modelo municipal educativo ha fracasado en el mundo entero. Su modelo, su ejemplo era Chile. Y en Chile ya han revertido la municipalización de la educación. Han entrado a la regionalización de la educación, que tiene otro concepto. Entonces, pensar en descentralizar la educación, municipalizarla, es pensar en destruir la educación, porque los municipios grandes van a tener algo de dinero para invertir en educación. Los chiquitos no van a poder invertir en educación. Por lo tanto, esa propuesta es altamente peligrosa. Y obviamente esto se vincula a también lo que Paz ha estado planteando, dividir el 50%. Definiciones educativas, 50% región, 50% el Estado. Este es otro de los temas también tramposos. ¿Por qué? Porque al plantear una división desde el punto de vista curricular, etcétera, se está disgregando y dispersando lo que es el sentido del Estado plurinacional, pero en un sentido unitario. Y este es un aspecto que resulta altamente peligroso, porque igual cae en el concepto de que los municipios chicos van a estar invirtiendo muy poco en educación y los municipios grandes van a estar invirtiendo lo que obviamente políticamente dispongan. El último elemento que es importante tener en cuenta en sus planteamientos es que este tema de la descentralización es un aspecto que no deberían plantearlo desde el punto de vista del currículo. Si quieren descentralizar la educación, pongan plata a los municipios. Ese es el principio esencial. Sin recursos, los municipios no pueden funcionar. ¿Qué hacía Evo Morales con el tema de los recursos presupuestarios? A través del programa Bolivia Cambia, entraba a los municipios y decía, yo te pongo la infraestructura, tú pon el mobiliario. Y de esa manera se lograba construir una infraestructura educativa con buenas condiciones. ¿Qué hacía el presidente en ese entonces? Ministro, tienes que poner docentes en esta nueva unidad educativa que estamos creando. Por lo tanto, el compromiso no es decir voy a descentralizar la educación o la voy a municipalizar, sino tiene que ser el de decir voy a municipalizar con recursos adicionales, que es lo que no van a poder hacer, pero además con todo y eso queda el riesgo de qué va a suceder con la diferencia presupuestaria entre un municipio y otro. Los municipios no van a tener que sacrificar la educación para poder resolver sus problemas de pavimento y de otros temas. Este es uno de los aspectos que hay que tener muchísimo cuidado porque sus propuestas son engañosas de ambos lados. Así es, hermano Roberto Aguilar. Le agradecemos pues el habernos atendido. Sabemos que tenemos una ardua tarea por delante, que la defensa de la educación, de la ley 070 y la implementación, el defender todos esos avances que usted nos ha comentado con lo que se ha construido durante el gobierno del hermano Evo Morales, con lo que es el Bolivia Cambia y todo esto,
tenemos que defenderlo. Y para eso estamos nosotras las feministas comunitarias, como madres de familia también, que siempre nos ponemos al frente, porque da la casualidad que somos las mujeres las que tenemos que poner el cuerpo, las que tenemos que ponernos al frente por defender la educación de nuestros hijos. Le agradecemos su presencia, pues, hermano, y ya se nos fue el tiempo, lamentablemente. Ojalá en un futuro podamos contar nuevamente con su presencia, y por el momento les decimos, eso es todo por hoy. Agradecemos la presencia del hermano Roberto Aguilar, agradecemos la atención de nuestro público y nos despedimos diciéndoles que, como siempre, no se pierdan cada domingo a las 6 de la tarde, La Mitad de Cada Pueblo por Avia Yala Televisión, y también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, ex Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, como La Mitad de Cada Pueblo y como Feminismo Comunitario Avia Yala Bolivia. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra, y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di: soy yo.